Estamos haciendo una breve oración. Le pedimos a la Santísima Virgen que interceda por nosotros para que este encuentro sea verdaderamente fructuoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Aunque hay tantos correntinos que podríamos haber dicho Nuestra Señora de Itati, pero es la madre de todos. Un saludo entonces cordial a todos los participantes y un agradecimiento a quienes me hicieron la invitación, fundamentalmente la hermana María Gracia. Y el título de esta conversación es La plegaria eucarística, modelo de oración y corazón de la Santa Misa. Nos preguntamos, bueno, ¿qué es la plegaria eucarística? Es la parte de la Santa Misa que comienza luego de la presentación de las ofrendas y de la oración sobre las ofrendas, y que es introducida por lo que llamamos el prefacio, y una parte que concluye con la doxología final, glorificando a la Santísima Trinidad. Ahora, como el tema es la plegaria eucarística, modelo de oración, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es la oración? Y hay distintas y numerosas descripciones y definiciones. Cada una de ellas acentúa diversos matices. Algunas, en mi opinión, con algunos acentos un tanto intelectualistas. De todas maneras, en casi todas las descripciones o definiciones, subyace la idea de que la oración es un diálogo con Dios. En mi opinión, la mejor definición es la de Santa Teresa de Jesús, en la cual, sin duda, ella refleja su experiencia. Dice Santa Teresa en el libro de la vida, que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Preciosa realmente la definición. Había en el tiempo de Santa Teresa una discusión si tenía que haber oración mental o solo la oración vocal. Pero en realidad no hay verdadera oración vocal sin oración mental. Porque si no, la oración vocal sería simplemente una repetición de fórmula, algo rutinario, algo casi mecánico. Y la oración litúrgica es vocal, porque necesariamente para que oremos juntos tenemos que hacerlo en voz alta, sintonizando unos con otros lo que decimos, de manera tal que la oración litúrgica es oración vocal. Pero la oración litúrgica da también, sin lugar, da lugar sin duda a lo que podemos llamar la oración mental, o mejor, podríamos decir, a la contemplación. Porque la oración litúrgica promueve silencios. Y esto es bueno también tenerlo en cuenta, porque a veces nuestras celebraciones son un cúmulo de palabras, de palabras, de palabras, y a veces no hay suficientes silencios. Y debería haberlos y deberíamos cuidarlos todos. Los celebrantes y los participantes, por supuesto, todos somos celebrantes, todos somos participantes, pero bueno, el que preside la celebración eucarística y quienes acompañan, tenemos que cuidar ese tema de
ciertos momentos de silencio que nos permitan interiorizar, profundizar lo que estamos celebrando y lo que estamos diciendo en la oración. Ahora, hay también una recomendación hecha por la Iglesia en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, está inspirada en San Benito, que dice que en la oración lo que dicen los labios tiene que ser la expresión de lo que siente el corazón. O sea que el corazón tiene que sintonizar con lo que dicen nuestros labios. De hecho, la Constitución dice que la mente coincida con lo que pronuncian los labios. En la Sacrosanctum Concilium, Constitución sobre la Liturgia, en el número 90. Ahora, hay distintas modalidades de oración. Ante todo, la adoración, con la cual nosotros homenajeamos a Dios como creador y Señor de todas las cosas y como redentor de la humanidad pecadora. Al reconocimiento del creador y Señor corresponde la total adhesión del hombre, que es su criatura. Y debe ser una adhesión cordial y sincera. Hablando Jesús con la samaritana, le dice que los adoradores que Dios anhela y desea son los que adoran en espíritu y en verdad. Esta es una propuesta en clave, podríamos decir así, positiva, pero también en algún momento el Señor se queja de algunos miembros del pueblo de Israel, particularmente en el grupo de los fariseos, y dice, bueno, les cabe bien esto que decía el profeta Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, tiene que ser sincera, una adhesión cordial, de corazón. Una expresión frecuente en la liturgia de la Jura, expresa esa actitud adoradora. Es ese salmo que normalmente se reza al comenzar la liturgia cada día, lo que llamamos el invitatorio, en donde hay en ese salmo, el 94, una serie de invitaciones a una actitud de adoración. El Papa Francisco, por otra parte, en varias oportunidades, hablándole a los sacerdotes, hablando también a los consagrados y en general a todos los fieles, invita a tener una actitud de adoración. Me parece que esta recomendación del Santo Padre es importante tenerla presente. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención, esto lo comentábamos en una oportunidad con el obispo auxiliar de Córdoba, el hecho de la repercusión que tiene en la experiencia de jóvenes y algunos no tan jóvenes de lo que llamamos la adoración eucarística, por el momento de silencio, de oración y por esa actitud de adhesión cordial y sincera al Señor presente en la Eucaristía por Jesús, al Padre de los cielos y del Espíritu Santo. Entonces, una modalidad de la oración es la alabanza. La adoración. La otra modalidad de la oración es precisamente la alabanza, que es el reconocimiento festivo de la bondad y de la misericordia de este Dios creador y, sobre todo, redentor, que restablece el orden dañado por el pecado. Hay también una oración muy bonita, se reza, entre otros momentos, en la vigilia pascual, en donde se expresa, Señor, que has creado admirablemente el mundo, pero más admirablemente, es decir, que has creado admirablemente el hombre, pero más admirablemente lo has recreado, lo has redimido, está expresando esa alabanza
que está como muy cercana también a la adoración. Otro momento, otra calidad de oración es la acción de gracias, que está vinculada con la adoración y la alabanza, pero tiene además un matiz que es la gratitud. Se adora y se alaba al Señor, creador y redentor, al Señor bueno y misericordioso, que ha mostrado su señorío, su bondad y su misericordia, beneficiándonos con sus dones. La gratitud es la actitud propia de un corazón noble. Y esto no solamente en la oración, en nuestras relaciones entre las personas, cuando alguien es agradecido, uno puede decir, esta es una persona que tiene un corazón noble. Y Jesús lo pone de relieve. Todos recordamos esa escena en donde 10 leprosos van a pedirle a Jesús su curación. Y el Señor se los concede. Pero vuelve uno solo. Y dice Jesús, ¿y cómo? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Como diciendo, se quedaron cortos, no agradecieron. Ahora, la gratitud, a su vez, es oportunidad y camino para nuevos dones. Porque este leproso, el samaritano que volvió a agradecer, como los otros, ¿qué es lo que pedía? La salud. Pero por su actitud de gratitud, él recibió más que la salud corporal, porque Jesús le dijo esas palabras que todos deseamos escuchar. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Conquistó, adquirió mucho más de lo que imaginaba y de lo que esperaba. Y por fin, otra de las modalidades de la oración es la súplica y la intercesión, que es acudir al Señor de todas las cosas, al Dios bueno y misericordioso, pidiendo su intervención en favor de una necesidad común, de alguien en particular, de cada uno de nosotros. A veces se la ha subestimado pensando que se trata de algo interesado, que es mejor solo la alabanza y la acción de gracia. Pero la súplica es también una expresión de adoración y de alabanza, porque reconocemos al Señor como dueño de todas las cosas y como benefactor sublime. Entonces, le estamos pidiendo, pero estamos reconociendo que Él es poderoso, bondadoso y misericordioso. Claro que hay que tener una noción adecuada de la súplica. No es que nosotros cambiamos los designios de Dios. Que, suplicando, pidiendo, entramos, quiere nuestra participación. Adiós. Pequeña Lo decía que la plegaria eucarística es modelo de oración. Eh, la enseñanza de la Iglesia nos habla de la importancia de la oración en común, haciéndose eco de la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, la oración en común es la oración hecha en la presencia del Señor y junto al Señor. Ahora, la oración, la plegaria eucarística, comienza con la adoración, la alabanza y la acción de gracias.
En los prefacios tenemos una cantidad considerable de prefacios y todos ellos comienzan con el reconocimiento de Dios como Señor de todas las cosas, su obra creadora y redentora. Y con la consecuencia que es justo y razonable que nosotros lo alabemos, le demos gracias, asociándonos a la liturgia celestial. Recordemos cada uno de los prefacios. Decimos que es justo y razonable alabar a Dios y agradecerle porque ha hecho diversas maravillas en la obra creadora y redentora, y nos asociamos a la liturgia celestial para alabar a Dios. Este es el primer momento de la plegaria eucarística y ya es una oración de adoración, de alabanza y de acción de gracias. Luego de esto, las plegarias continúan normalmente con una invocación al Espíritu Santo para que consagre el pan y el vino que se ha presentado, que se ha traído en el momento de las ofrendas y se ha puesto sobre el altar. Esta primera invocación del Espíritu Santo es manifiesta en todas las plegarias, especialmente en las nuevas plegarias. La primera, la llamada el canon romano, está como implícito, pero también tiene ese sentido. Pedir el Espíritu para que transforme el pan y el vino que hemos puesto sobre el altar en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es entonces una oración de súplica ya. Y a continuación de esto, normalmente tiene lugar el relato de la institución durante la última cena. Todas las plegarias eucarísticas tienen ese relato, lo que hizo el Señor junto con sus discípulos. Luego del relato de la institución, tiene lugar un recuerdo de la obra realizada por Dios, que ha enviado a su Hijo y que ha aceptado su ofrenda. Un recuerdo de la obra salvadora, redentora de Dios. Y luego de esto hay una nueva invocación del Espíritu Santo. La primera era para que transformara el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta nueva invocación del Espíritu Santo es para que transforme los corazones de todos los que celebramos y participamos de la Eucaristía, haciendo de toda la asamblea una expresión de la única Iglesia. La comunión, el encuentro profundo, íntimo entre los creyentes, es la finalidad de la celebración eucarística y especialmente de la comunión sacramental. Recordemos lo que enseñaba el apóstol San Pablo escribiéndole a los Corintios. Decía que porque participamos de un mismo pan y participamos de un mismo cáliz, somos una sola cosa, el cuerpo del Señor, cuerpo místico del Señor. También esta invocación del Espíritu es una nueva expresión de la súplica de la Iglesia que pide esa intervención de, el Espíritu. Y prolongando esta súplica, vienen las intercesiones por toda la Iglesia, por el Papa, por el Obispo, por todos los ministros, por todos los fieles. No solo los presentes, sino también los ausentes y aquellos incluso que ya han partido de este mundo, los difuntos. Siempre en la plegaria eucarística
litúrgico en la misma plegaria eucarística que recomiendan de modo especial al difunto por quien se celebra la misa. Digo, especialmente en la misa exequial, pero también puede ser en la misa de aniversario, una mención especial. Y una de las cosas que llama la atención en varias plegarias eucarísticas es que cuando se hace mención de los difuntos y se pide por ellos, se añade, dice, cuya fe solo tú conoces. Es precioso eso, porque es una expresión también de la misericordia eclesial. No se juzga a nadie, porque no sabemos qué pasa en el corazón de cada persona y sobre todo no sabemos qué pasa en el último momento. Solo Dios lo conoce. Y ahí está la expresión de la oración de la iglesia, cuya fe solo tú conoces. Parece que esto es importante y de alguna medida puede recordarnos también la escena del buen ladrón. En el último instante de su vida, acuérdate de mí cuando estés tu reino. Yo te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, la oración por los difuntos. Y es una oración de súplica por toda la iglesia y por todas las necesidades de la misma, de todos los que integramos la comunidad eclesial, los que peregrinamos en esta tierra, como se suele decir, la iglesia militante, los que, habiendo partido de este mundo, esperan encontrarse y están viviendo una purificación misteriosa, pero no sabemos qué extensión tiene, pero ciertamente lo que decimos la iglesia purgante, y en plena comunión con los santos que están en la presencia de Dios y que interceden por nosotros. Los que han sido canonizados y aquellos también que solo Dios conoce. Por eso también la liturgia, además de las memorias que hacemos y que tiene mucho valor eso, también está la fiesta del 1 de noviembre, una fiesta preciosa, de todos los santos, los que han sido canonizados y aquellos que solo Dios conoce. Y la plegaria eucarística se concluye con la doxología final, que está dirigida al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Cuida Pamela. Y Luis está muy enfermo, tiene coma diabético, tiene picos de glucemia, o hiper o hipo que le baja. Ayer tenía 26 de glucemia, anoche. Mal. Pueden apagar los micrófonos. Va a trabajar lo mismo. No quiere ir al médico. Apaga de ahí, por favor, apaguen los micrófonos. No sé eso. La Pamela tiene... Gente. Creo que tiene un tumor chiquito o 2 quistes en el cerebro. Así que la Mónica las viene pasando mal a todas. Gente. Por favor, ¿podrían apagar los micrófonos? Que la hermana fue a biodecodificación. Por favor. Sí. Ahí me contó hoy la Mónica. Estaba tomando el té. Hola, por favor, ¿podrían apagar, Eduardo, el micrófono? Va a preparar otro té, pone la taza de nuevo en la mesa, se la dan vuelta. No hay nadie, están ellas dos solas. Ahora sí. Eugenia Carrasco, por favor. Eugenia Carrasco, por favor, podríamos Me silenciar. cagué toda cuando me contó hoy. Se le dan, pues no hay nadie, si está la Mónica y ella, y algo le da vuelta a la taza en la mesa. Y Eugenia. No, para mí que es lo que fue a biodecodificación y la persona le tiró el tarot. Aquí, dale vuelta ahí. Solicitar audio. Ahí está, padre, sigue. Bueno, como decíamos, la plegaria eucarística da lugar a todas estas expresiones de la oración.
y en ese sentido es modelo de la oración, de adoración, de alabanza, de acción de gracia y de súplica. Una súplica bien amplia que comprende los intereses personales, comunitarios de la iglesia, incluso del mundo entero. Ahora, en el título de esta conversación decía modelo de oración y corazón de la Santa Misa. ¿Por qué decimos que es el corazón de la Santa Misa? Porque en su transcurso se verifica la presencia de Jesús por antonomasia, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Antes de esta presencia del Señor, por los signos sacramentales del pan y del vino convertidos en su cuerpo y en su sangre, hay otras presencias que también son reales. Esto nos recuerda la constitución de la liturgia. Jesús está él en medio. En la presencia, en la persona del ministro también está el Señor. Sobre todo cuando la presencia real por excelencia es la presencia bajo las apariencias del pan y del vino, la presencia sacramental en su cuerpo y en su sangre. ¿Qué actitudes demanda esta presencia? Bueno, una actitud de fe que es sumamente importante esto, porque evidentemente nuestros sentidos no ven ningún cambio. De hecho, hay una oración muy bonita compuesta por Santo Tomás de Aquino que presenta precisamente esto. Dice, la vista, el tacto, el gusto no detectan nada. Solo el oído detecta esto porque por el oído escuchamos la palabra del Señor, una palabra que es la verdad suma. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿no? Entonces, una actitud de fe y por supuesto una actitud de oración. Precisamente el relato y la maravilla de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús acontece en un clima de oración. Acontece en un clima de oración. Ahora, es central también, precisamente por esta presencia del Señor. En la tradición oriental, las iglesias orientales, dice que, bueno, es en la plegaria eucarística, si al final hay una invocación especial al Espíritu para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. En la tradición occidental, la nuestra, la liturgia romana, como decíamos, está antes del relato, esa y la convicción de que por la fuerza de las palabras y por la intervención del Espíritu, que se realiza esa transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y es bueno también, a propósito de esto y hablando de la centralidad de la plegaria eucarística, recordar que la Eucaristía no es una cosa, ni siquiera la más santa de todas. Normalmente utilizamos imágenes, medallas, estampas que nos mueven a una actitud de devoción y tienen su valor. Pero en el fondo son cosas, imágenes construidas con diversos materiales, papeles. La Eucaristía no es una cosa. Es alguien que vive, es Jesús, que está presente y que actúa. Y en la plegaria eucarística, y de nuevo, por esto decimos la centralidad, hacemos memoria de lo que hizo Jesús.
De hecho, él le pide a los discípulos, hagan esto en memoria mía. Es decir, en definitiva, su obra redentora y particularmente el culmen de esa obra redentora, su entrega en la cruz. Ahora, no solamente hacemos memoria, creemos que Él actúa hoy y ahora, en el momento en que nosotros también participamos en la Eucaristía, que la celebramos y participamos. El Señor está actuando y nos confiamos a esa actuación. Él intercede siempre en favor nuestro. Y nos unimos a la ofrenda. Por eso también es importante esto de que antiguamente, y hasta no hace mucho, se solía decir, vamos a oír misa, vamos a escuchar misa. Y se nos ha propuesto e insistido de que hay que decir, vamos a participar en la Eucaristía, porque en la Eucaristía el Señor ha abierto, por así decir, la ofrenda que Él solo realizó en la cruz. En la Eucaristía Él la abre para que nosotros participemos y nos asociemos. Y entonces cuando estamos en la celebración eucarística, particularmente en el momento de la plegaria eucarística, nosotros en una actitud de fe, de oración, tenemos que poner nuestra vida sobre el altar, ofreciéndola con sus alegrías y sus penas, con sus logros y sus esperanzas, para que se una a la ofrenda de Jesús, o mejor, para que Jesús la tome y nos la una a su ofrenda, en la seguridad de que así como la ofrenda de Jesús es patente ante el Padre y es aceptada plenamente, también lo nuestro quede patente y sea aceptado por el Padre del cielo. Y esto, una actitud de fe y una actitud de devoción, de unión con los sentimientos del Señor, con su actitud de ofrenda. Y después, esto alcanza su culmen en la comunión. Comulgar es también hacer que el Señor nos tome y nos ofrezca a Él. Por eso también este es un tema importante, decir cómo nos acercamos a comulgar, qué actitud tenemos, cómo recibimos el cuerpo del Señor, cómo comulgamos. Ahí es el momento culminante cuando Él nos toma para ofrecernos. Y nosotros nos tenemos que dejar tomar y dejar ofrecer. Y muchas veces se suele decir, hay personas que dicen que ha ido a participar en la misa y salió renovado. Si yo vine con todas estas cosas y salí distinto. Y sí, ¿por qué? Porque estaba el Señor en su palabra y en su ofrenda. Y esa persona escuchó con atención la palabra, trató de que entrara en su corazón, se unió a la ofrenda de Jesús y bueno, la situación es distinta. Salió distinto, iluminado, fortalecido, consolado, desafiado de todo eso. El momento culminante y principal es la plegaria eucarística. Y también, bueno, decimos, en la Eucaristía nosotros hacemos memoria de lo que hizo Jesús. Nos damos cuenta de que Él está. Y que nosotros lo reconocemos y nos asociamos a Él. También que Jesús nos proyecta hacia adelante. Y aquí es algo que tenemos que conectar con el tiempo pascual que estamos viviendo. La resurrección de Jesús no es una vuelta a la situación anterior, como en el caso de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, o Lázaro. Volvieron a la vida, pero al cabo de un tiempo murieron. Jesús no muere más. La muerte no tiene poder sobre él, porque no fue una vuelta hacia atrás, sino una vuelta hacia adelante. Jesús va hacia adelante, hacia la plenitud de la vida en la gloria, junto al Padre, y nos abre el camino a nosotros. Este domingo, en la segunda lectura,
Vamos a escuchar al autor de la Carta a los Hebreos que dice que Él nos ha abierto un camino vivo. Es Él mismo. Yo soy el camino. Nos lleva a ser. Y lo expresamos también en esa aclamación que hacemos después de la consagración. Dice, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas hacia el futuro que no acaba. Y termino con una expresión, una experiencia que refiere alguna vez el cardenal Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, predicando sobre la Eucaristía o haciendo una catequesis sobre ella. Él comentaba una experiencia que en una oportunidad, celebrando la Eucaristía, después de la consagración, se vino a su mente y a su corazón, sobre todo aquellas palabras que presenta el Señor en un diálogo con los judíos, cuando hace mención a lo que sucedió con Jonás o con la reina de Saba. Los ninivitas escucharon a Jonás, y aquí dice, hay alguien que es más que Jonás. La reina de Saba vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Esta es la maravilla que acontece en cada celebración eucarística. Dice que cuando él se arrodilló para venerar el vino transformado en la sangre de Cristo, le vino a la mente esa mención de las palabras de Jesús, es decir, una actitud de adoración. Aquí hay alguien que es más que Jonás. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Esa es la actitud que me parece nosotros tenemos que tener en la celebración. Y particularmente en este momento. O sea, la plegaria eucarística es modelo de oración y es la parte central de nuestra Eucaristía. Qué bueno que lo tengamos presente. Y antes de iniciar esta conversación, estaban conversando con la hermana Gracia y decían de la importancia que tenía esto de la liturgia y la catequesis. Y lógico, porque la catequesis no es solamente transmisión de una serie de conceptos, casi como si fuera una actividad escolar, sino que es una iniciación. Y la iniciación supone una participación, como dice el concilio, consciente, activa, fructuosa. Y entonces, este es el desafío. Hay catequistas que lo hacen de una manera maravillosa, con un ingenio que realmente llama la atención. Pero bueno, en eso hay que compartir experiencias y hay que ilustrar para que sea un adolescente o un niño que va recibiendo la catequesis, que va participando en la catequesis, vaya también participando en las celebraciones, gustando y aprovechándolas. Bueno, de corazón esto es lo que quería ofrecerles. Gracias, Padre. Estamos muy felices de haber escuchado al padre, porque él nos enseñó a decirle padre, ¿no? Monseñor, obispo. Todo lo que nos ha dicho, somos testigos de que es fruto de una vida de oración profunda, de una espiritualidad muy profunda y de un pastoreo muy intenso en todos los lugares donde le ha tocado ejercer su ministerio. Vamos a proponerles hacer una pausita de 2 minutos para que en casa vayamos pensando alguna pregunta, podamos compartir algún eco de todo lo que él nos ha dicho, y nosotras vamos a la vez a hacer otra conexión de internet para que no se nos vuelva a cortar. Y bueno, si podemos hacer esto todos, de paso, otra vez el agua para el mate, se toma un momento, son las 8:40, si les parece 5 minutos, 8:45, estamos de vuelta, ¿sí?
Bueno, ya estamos de nuevo. Espero que también en casa hayan podido hacer un momento de silencio, de compartir. Hay muchos que nos ha encantado eso, que hay muchos que en su casa o en sus comunidades están de varios grupitos. Hay más de 20 dispositivos, pero hay mucha gente que está siguiendo la Semana de la Liturgia, otros que lo ven después. Y bueno, de los que estamos aquí podemos ir expresando ecos de lo que Monseñor nos ha compartido. Vamos a hacer así, podemos encender nuestros micrófonos de a uno, o bien levantar la mano y nosotros le damos la palabra. Estamos también en este día especialmente dedicado a la oración, así que vamos a hacer una escucha también muy respetuosa de las preguntas o los aportes de cada uno de nosotros. Hubo una pregunta en el chat, por ejemplo, que si el padre podría repetir lo que dijo sobre la doxología. ¿Sí, padre, puede ser? Sí, señalaba que la plegaria eucarística comienza con la introducción, que normalmente es el prefacio, que, bueno, el saludo a la asamblea, levantemos el corazón, demos gracias a Dios, justo y necesario. Bueno, ese es el comienzo, y termina luego de las intercesiones, particularmente por todos los miembros de la iglesia, particularmente por los difuntos, cuando el sacerdote celebrante, presidente de la asamblea, toma el cuerpo y la sangre de Jesús en sus manos, la eleva y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Entonces es una alabanza trinitaria que termina la plegaria eucarística, y el amén es la expresión de que la asamblea se une a la oración que el presidente de la asamblea ha presentado en nombre de todos. Él ha hecho el relato y las palabras de la consagración, pero también ha hecho todo una oración invocando al Espíritu para que se realice esa maravilla de la transustanciación, invocado al Espíritu para que afiance la comunión entre los miembros de la Iglesia. Se ha intercedido por el Papa, por los obispos, por todo el pueblo de Dios, se ha recordado a los difuntos. Bueno, el amén quiere decir, nosotros nos asociamos a eso. Algunos dicen, podría haber a lo mejor durante la celebración otras aclamaciones. No está previsto eso, pero sí en la plegaria eucarística de los niños, en las misas de los niños, sí está previsto de que los niños en un determinado momento, dentro de la plegaria eucarística, intervengan con una aclamación, como Generalmente estamos distraídos cuando nosotros estamos distraídos, cuando concluye el que preside, cuando dice, y ese amén es muy, concluye el que preside, con ese amén es muy débil. bueno, muy adecuado, porque yo creo que es la plegaria eucarística era dicha solo por el sacerdote y en silencio. Entonces, claro, la gente se sentía desconcertada en ese momento. De ahí también que aparecían devocionarios, el áncora de la salvación. Después, cuando salió la traducción del misal que hizo el padre Ascarte, fue una cosa, la gente podía seguir o imaginar cómo era lo que estaba diciendo el sacerdote, porque lo decía en voz baja. Decía nada más que las dos palabras
iniciales de la plegaria eucarística, decía Peigitur, y después todo en silencio. Realmente una cosa muy extraña. Cuando yo era seminarista, en el seminario, los formadores decían la plegaria eucarística en latín, pero en voz alta. Y eso nos ayudaba, a mí por lo menos siempre me ayudó a participar, pero había gente que o utilizaba esos devocionarios, o incluso podían rezar el rosario, porque era un momento de silencio a veces prolongado, y la gente no podía participar. Ahora, hecho en la lengua nacional, en la lengua del pueblo, eso favorece evidentemente, pero hay una cierta inercia en ese sentido que lleva a que a veces uno no esté del todo atento a lo que se está diciendo, o que no tenga, digamos, también, por así decir, el entrenamiento de decir, yo rezo con las palabras que otro pronuncia en mi nombre, y que yo me siento comprometido y participante de eso, y lo ratifico con el amén. Como decía, hay algunos que señalan que a lo mejor se podrían, como en el caso de la plegaria de los niños, poner algunas aclamaciones que incentiven la atención y la participación, pero bueno, por ahora eso no está previsto en las celebraciones generales así para adultos, ¿no? Padre, Eli pregunta si podrías aclarar lo de la plegaria eucarística con los niños y la participación, porque en un momento se cortó. Sí, decía que en la plegaria eucarística de la misa para con niños, que son 3 creo, están previstas en algunos momentos algunas breves aclamaciones que los niños pueden hacer uniéndose a lo que el presidente de la asamblea va expresando y manifestando en su oración. Entonces ahí eso incrementa, facilita la participación de los niños, lo cual me parece que es muy bueno y también muy educativo en el sentido de promover la verdadera iniciación de los niños en la celebración y en definitiva en la vida cristiana, ¿no? Mucha gente me pregunta, padre, que si, por ejemplo, ellos pueden rezar con el sacerdote, o por qué no rezamos con el sacerdote esas plegarias, ¿no? Entonces yo les digo muchas veces que uno no puede seguir en silencio, ¿no? Rezar interiormente junto con él, ¿no? Claro, porque son oraciones netamente presidenciales, o sea que es el que preside la asamblea. De hecho, cuando hay una concelebración, por ejemplo, algunas partes sí son dichas en común, otras no. Pero eso que dice usted ahí de, sí, me parece que puede ser perfectamente, de que uno vaya siguiendo interiormente, incluso en silencio, pero repitiendo, digamos, las palabras que pronuncia el presidente de la Asamblea, como una manera de ayudarse a que la atención esté concentrada en eso que se está celebrando y lo que se está diciendo. Puede ser un modo de participar. A mí personalmente, sobre todo en mis años de formación, me ha ayudado mucho eso, ¿no? Padre, pregunta Maribé, teniendo tantas y hermosas plegarias eucarísticas, ¿cómo hacer para que se vayan variando, además de profundizar en distintos detalles de la obra de Dios? Nos ayudaría a prestar más atención al no decir siempre lo mismo. Bueno, sí, eso es una cosa que nos toca a nosotros, como celebrantes, como presidente de la Asamblea, tener la posibilidad de alternar las distintas plegarias eucarísticas. Hay 4 plegarias eucarísticas al principio, después salió esta que tuvo su origen en Suiza, que tiene 4 variantes a su vez. Después hay 2 plegarias sobre la reconciliación, y o sea, hay un conjunto considerable, y a veces, bueno,
por razones de brevedad o de cómo hacemos normalmente la plegaria eucarística 2, que es la más breve, es una de las más antiguas también, pero no nos impide de que alternemos. Y hay algunas que son verdaderamente muy bonitas, muy bonitas. Tengo pensando, por ejemplo, la plegaria eucarística número 4, que hace toda una memoria, digamos así, de la historia de la salvación y hasta llegar al momento culminante de el relato de la institución de la Eucaristía. Está muy bonito, y así otras, ¿no? Las plegarias de la reconciliación son también muy bonitas. Preguntan también si los equipos de liturgia, a la luz de la sinodalidad, podrían proponérselos a quien preside, a esa variación o algún motivo especial. Yo creo que sí, y sería una cosa linda. Digo, así como los equipos de liturgia en las parroquias son algo muy importante, porque no solamente ayudan a la asamblea a conocer mejor la celebración, a participar mejor, sino que también nos ayudan a nosotros los celebrantes a que despleguemos toda la riqueza que supone la liturgia y no nos quedemos en alguna cosa común y ya, por así decir, trillada, sino que sepamos utilizar toda la variedad que la Iglesia nos ofrece para enriquecer la celebración. Y eso es bueno. No, pero ¿cómo le voy a decir yo al sacerdote esto? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todos tenemos en la Iglesia esa posibilidad. Hacerlo con respeto y con caridad. Bueno, digo, a nosotros me parece que esas cosas nos ayudan. Digo, podemos nosotros ayudar a vivir los miembros de la comunidad eclesial sus carismas. Bueno, los miembros de la comunidad eclesial nos tienen que ayudar a nosotros a vivir nuestro carisma de presidencia, especialmente en la celebración litúrgica. Y está en conexión con lo que dice Cecilia de expresión de la sinodalidad también, que es eso. ¿Se puede componer cantos a partir de las plegarias para la liturgia? Eso depende de la creatividad podría ser, pero no se me ocurre a mí. Porque hay muchas personas que están desde distintos ministerios participando, bueno, quizá aquí también hay varios músicos, y claro, a veces como que falta tela para cortar, pero no, la liturgia nos da todo, ¿no? En los textos. De hecho, por ejemplo, en yo lo he visto sobre todo en grupos de la renovación carismática, terminada el relato de la institución, la consagración, una aclamación dice que vive Jesús, que se repite, él vive, eso me parece que bien dicho, bien cantado, es algo que ayuda a profundizar lo que ha sucedido y lo que se está celebrando. Bueno, y eso, bueno, o también esas otras vocaciones que dice, Señor mío y Dios mío, cantado después de la consagración tanto del pan como del vino, también son cosas que de modo semejante podría haber alguna canción que ayudara a profundizar el contenido de la plegaria eucarística, podría ser, no se me ocurre cómo, pero creo que ahí está abierto a la creatividad también. Sí. En realidad, padre, bueno, ahora el misal nuevo no lo tiene, pero en realidad antes estaba todo musicalizado, las plegarias, las respuestas, todo. Claro que en latín y en gregoriano, pero yo digo, hay, cuando el padre dice, este es el misterio de la fe, una que hay 2 o 3 respuestas distintas, o 4 me parece. Y eso es cantado. Se puede poner melodías a esa letra.
Sí, claro. Sí, claro. Es decir, todo lo que se pueda hacer cantado, vale aquello que decía San Agustín, ¿no? El que reza cantando, reza 2 veces. Ahora, el problema es cuando al celebrante que preside la asamblea, el Señor no le ha dado el don del canto. Y ahí me incluyo yo. Me consuela saber que el Papa está en esa también, porque el Papa... Pero yo la verdad, sinceramente, anhelaría poder cantar toda la liturgia. He participado en celebraciones donde el presidente de la Asamblea canta, por ejemplo, toda la consagración, y es precioso, precioso. Me gustaría poder hacer eso, pero Dios no me ha dado ese don. ¿Qué va a hacer? Bueno, le ha dado tantos otros. Padre Paz pregunta, cuando se eleva el cuerpo después de la sangre en el momento de la consagración, ¿corresponde decir a cada momento, Señor mío y Dios mío? Yo creo que eso es una expresión de la devoción y que está bueno eso. Es repetir esas palabras del apóstol Santo Tomás, que es muy bonita, ¿no? De que como dice uno de los padres de la iglesia, dice, vio la humanidad, pero confesó la divinidad. Y nosotros vemos los símbolos eucarísticos, pero confesamos a Jesús presente ahí. Entonces me parece que bien cabe esa expresión. O hacerlo junto a la asamblea o decirlo uno en privado. Sí. Todo silencio. Sí. Sí, porque muchas personas se preguntan, ¿qué se puede, o qué puedo decir? ¿O qué puedo expresar cuando comulgo? Cuando recibo el cuerpo de Cristo. O sea, dice que no se sabe qué decir. Bueno, ahí con respecto al tema de la comunión, ¿no? Yo digo, no está estrictamente dentro del tema de la plegaria eucarística, pero digo dos cosas. Primero, recibir la comunión cuando se recibe en la mano con cuidado, como decía algún padre de la iglesia, que tenía que ser como un trono donde estaba el Señor. Entonces, poner las manos, no como quien recibe una cosa, yo recibo algo y me voy, sino recibirlo en la mano, y ese tiene que ser un gesto de veneración. Y el amén, cuando el presidente de la Asamblea dice el cuerpo de Cristo, el amén es también un acto de fe y una ratificación de lo que le está diciendo el presidente. Este es el cuerpo de Cristo. Sí, yo lo creo, lo acepto. Amén. Ese es el sentido de ese amén, ¿no? Y de paso, esto es una opinión personal, ¿no? Digo, a propósito, la Iglesia da la libertad de recibirlo en la mano o de recibirlo en la boca. Lo decide el fiel. Ahora, ha habido en algunos lugares gente que ha dicho que recibir el cuerpo del Señor en la mano era como una suerte de profanación, lo cual me parece que es totalmente exagerado y fuera de lugar. Porque, ¿quién dijo que la mano era menos digna que la lengua? Y yo digo, en algunos casos, dice, no, pero que las manos no son dignas. Y la lengua, querido, ahí leer el capítulo 3, creo que de la Carta de Santiago. Listo, ahí vamos a ver. Después, otra objeción, que se dice, pero nosotros no estamos consagrados. ¿Cómo es que no está consagrado? ¿Y el bautismo? ¿Y la confirmación? Se hace con el Santo Crisma, que es expresión de la consagración que ha obrado el agua en el corazón del bautizado, y que es un símbolo que expresa la consagración que el Espíritu realiza en el confirmado, como el mismo nombre lo indica, confirmando el bautismo. ¿Cómo es que todo cristiano
todo cristiano está consagrado, su cuerpo está consagrado. No es una cosa profana. Todos estamos consagrados por el bautismo que ha alcanzado plenitud en la confirmación. Ahora, entre los bautizados y confirmados, hay quienes reciben la consagración en orden al sacerdocio, y entonces ahí sí una consagración especial, pero que se asienta sobre la consagración bautismal, así como también los religiosos que hacen la profesión religiosa llevan el bautismo hasta las últimas consecuencias, pero es el bautismo. Y este es el sacramento que me parece que tenemos que destacar y profundizar, es decir, antes que sacerdotes somos bautizados. Como decía por ahí también San Agustín, ¿no? Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Qué hermoso. Preguntan también, ¿cómo podríamos hacer para rezar las plegarias eucarísticas en grupo? Quizá aparte de rezar el rosario con la palabra. ¿Qué sugerencia nos podría dar o cómo leerlas? Bueno, lo primero sería conocerlas, ¿no? Y normalmente, bueno, el misal pequeño que publicó la Conferencia Episcopal Argentina, están esas plegarias, todas las plegarias. Ahí la hermana Gracia me lo está alcanzando. Digo, en el misal, ahí están todas las plegarias, y una de las cosas es conocer su formulación. Después, qué lindo eso de que si hay un equipo de liturgia, pudieran, sobre todo, digo, el día domingo, la víspera, el sábado a la tarde o el domingo, hablar con quien preside la Eucaristía y decir, Padre, ¿por qué no rezamos esta plegaria eucarística? Y entonces, bueno, ir conociéndola y utilizándola, y entonces eso nos ayuda a, digamos, gozar de la riqueza de la liturgia y de la oración de la Iglesia. También está la liturgia, la cotidiana, la que de San Pablo, y después hay otras el encuentro con la palabra. Sí, lo de San Pablo, eso es muy útil también, y claro que no pone todas las plegarias eucarísticas, no, pone algunas, sí, algunas del tiempo y algunos prefacios también, pero es un instrumento que ayuda mucho a participar, porque incluso una cosa que es linda es cuando uno, antes de participar en la misa, ha leído los textos y ya va con una, podríamos decir así, ambientación que le permite disfrutar más de lo que la palabra propone, de lo que la oración de la Iglesia expresa, y unirse de corazón a eso. ¿La plegaria también tiene que tenerse en cuenta para escribir el guión? Sí, me parece que sí. Bueno, también ahí en la cuestión de los guiones está la creatividad, pero una creatividad que se ajusta a los textos de la celebración. Entonces tienen que estar en consonancia, pero un guión bien hecho ayuda una enormidad a participar, a esa participación que dice el concilio, consciente, activa y fructuosa. Sí, gracias. El domingo vamos a tener un poco de entrenamiento con la hermana Luciana sobre cómo se escribe un guión, ¿no? Qué bueno que decís esto de tomar también la plegaria, los textos, rezarlos, prepararse. Lo que sí me parece que es importante decir que los guiones tienen que ser breves y sugerentes, porque una de las cosas que a veces sucede es que en la liturgia hay abundancia de palabras, y entonces hay que encontrar un equilibrio entre la palabra, los gestos y los silencios,
para que entonces la participación sea equilibrada y que realmente ayude al encuentro de la persona y del celebrante, del que preside la celebración, con el Señor. Padre, la Comisión Arquidiocesana de Liturgia ofrece ese servicio en el Facebook, el servicio de los guiones de cada domingo. Bueno, eso es una cosa muy importante y muy valiosa. Y hemos tratado de encontrar un término medio así, para no abundar en palabras, ¿no? Ese me parece que es un servicio interesante. Lo importante es que, a su vez, cada equipo litúrgico parroquial vea ese guión y a lo mejor lo adapte para alguna necesidad propia de esa comunidad, pero ya tiene una inspiración, no parte de cero, parte de algo que le han ofrecido y lo puede ayudar. Exactamente, la adaptación a cada realidad. Tal cual. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta en la asamblea? A ver, alguien que levante la mano o desactive su micrófono. Nosotros hemos tenido una experiencia en una parroquia que no se nombró a sus difuntos en la misa, y al terminar la misa un griterío allí reclamando esa intención. Sería bueno que nos aclare que eso de nombrar a los difuntos en realidad no es necesario, por eso porque esa oración, en esta plegaria eucarística, en todas las misas, ya se reza por todos los difuntos. Y bueno, para llevar tranquilidad a la gente que no le nombraron porque no saltó el renglón y no lo leyó, se desesperan porque creen que no se ofreció la misa por ese difunto. Si nos puede aclarar bien eso, monseñora, sí. Sí, yo creo que es un tema sensible ese, y aunque a veces pueda demorar un poquito el comienzo de la celebración, a veces se leen las intenciones. Esta Santa Misa se va a ofrecer por estas personas, por estas necesidades, por estos difuntos, y eso me parece que es bueno hacerlo. Después, en la celebración, por supuesto, el que preside la celebración tiene que poner la intención de ofrecerlo por todos esos que se han mencionado. En algunos casos, por ejemplo, en una misa exequial o en un aniversario, puede ser también importante que en el momento de que se hace memoria del difunto, se lo mencione especialmente. Incluso, tengo presente especialmente la plegaria eucarística 2 y la plegaria eucarística 3, tienen menciones especiales para la conmemoración para nombrar al difunto en una misa exequial o en un aniversario. Son muy buenos, muy buenos. En la plegaria dice: recuerda a tu hijo o tu hija a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Es decir, se lo nombra. Recuerda a tu hijo o a tu hija, se nombra a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. El hoy, si es justo la misa de Ezequiel, pero si es un aniversario, es decir, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y en el 3 es todavía más bonito, porque dice: recuerda a tu hijo, tu hija, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y después viene la mención de todos los difuntos, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarás las lágrimas de nuestros ojos.
porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos tus alabanzas. Y en la 4 está eso de que yo mencionaba, es decir, ahí no hay una mención especial, pero sí, acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conoces. Qué precioso cuando prestamos más atención a las palabras que se dicen, ¿no? Andrea también está preguntando si podrías repetir por qué la oración, la plegaria eucarística es la oración por excelencia. Bueno, porque es la parte central de la celebración eucarística y porque en el curso de la celebración ahí se concreta la presencia por excelencia de Jesús en medio de su iglesia y que viene a ser como, digamos, una prolongación de su encarnación, como dice el Señor en el Evangelio, yo estaré siempre con ustedes. Bueno, ahí se concreta también esa presencia. Como decía, hay otras presencias que son reales también, pero esta es por excelencia. Y entonces por eso esta oración es la más importante, la central. Modelo de toda oración, como decía el título de la conversación, y parte central de la celebración eucarística. Padre, antiguamente se decía que, bueno, todavía se debe decir, que la consagración es el centro de la celebración. Pero después el Vaticano y con toda la cuestión de la Iglesia, podemos decir que la plegaria, dentro de la cual está la consagración, es el centro de la Eucaristía, ¿no? De la celebración eucarística. Sí, 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 es toda la plegaria, en cuyo desarrollo acontece la consagración y eso le da especial relieve, pero sí, es toda la plegaria eucarística. Así como también toda la celebración eucarística tiene su importancia, porque en la antigüedad era el tema de cuándo valía la misa, decía. Y entonces, por ejemplo, si yo llegaba para el momento del ofertorio y decía, bueno, te vale la misa. Es una medida totalmente mezquina y social, como si la palabra de Dios no tuviera importancia. Pero ahí está un tema que algunos se resisten también. Una liturgia celebrada en una lengua que el pueblo no entonces, no decir, no, pero que el latín, no, que el latín. ¿Cuántos hay que saben el latín y pueden participar conscientes de lo que se está diciendo? Muy poco. Quizá en Europa hay un poquito más, no sé si tanto, pero un poquito más porque la lengua latina ha sido estudiada en varios países en los estudios secundarios, en los secundarios y demás. Acá, nosotros en Argentina, solamente los que tienen los bachilleratos humanistas, pero son poquísimos. Y no se puede decir que se llega a un dominio de la lengua latina. Por eso digo, celebrado, para mí es maravilloso lo que hizo la Iglesia al admitir las distintas lenguas para la celebración litúrgica. De eso estoy absolutamente convencido. He participado en liturgias orientales, en donde se celebran con idiomas nacionales, que yo no conozco ni domino absolutamente, y todo totalmente ajeno y perdido en medio de la celebración, si no había alguien que me ilustraba y me decía, esto es esto, esto es esto, totalmente perdido en eso. Y bueno, yo pienso que también, por eso digo, porque algunos grupos han decidido que la misa en latín, porque más sagrado, son cuentos eso.
Solo él lo puede decir con esa honestidad y explicarlo también, ¿no? Porque necesitamos tanta formación. Las hermanas nos hemos dado cuenta de eso, que ante toda la semana de la liturgia es para crecer nosotras en la fe y compartir con todas las comunidades. Y bueno, que vengan nuestros pastores, hermanas preparadas, tantos hermanos y hermanas, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Padre. ¿Capaz hay alguna preguntita más por ahí? A ver. Bueno, si les podés dar la bendición, dice también. Claro que ya estamos llegando al final, si nos podés bendecir también. Bueno, la Eucarística termina con la doxología. Y esta charla termina, como la misa, con la bendición final. Así que bueno, un gusto haber estado con todos ustedes. Y entonces decimos la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, doctor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Aguante acá.